¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Vamos a empezar a revisar el tema relacionado con el lenguaje algebraico. Vamos a intentar traducir frases comunes o frases que utilizamos o encontramos en algunos textos a una representación matemática de tipo algebraico, donde ya incluimos variables para representar aquellas cantidades que desconocemos. Entonces vamos a trabajar con la lección 6 de nuestro manual de trabajo y como digo, trata ya de el tema de representación algebraica de la información. Entonces, como han aprendido a lo largo de estos años en el material que tenemos acá compartido, van a encontrar referencias a lo que han aprendido sobre matemáticas y su muy particular construcción de un tipo de lenguaje conocido como el lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico, insisto, tiene la intención de representar mediante ecuaciones información que podemos encontrar en nuestra cotidianeidad. Si hay alguna relación con asuntos comunes, a veces no nos parece tan evidente, pero podemos encontrar ejemplos como esta que tenemos acá, cuando alguien dice un número cualquiera, o cuando están a veces haciendo algunos ejemplos de uso de la matemática para hacer algo como actos de magia, que a veces piensan en un número. Ese número en realidad no lo explicitas, no lo dices, entonces eso, por ejemplo, ese número en particular que no es explícito puede ser representado por algo que se conoce en matemáticas como la variable o el valor desconocido de la situación. Acá en nuestro manual utiliza la A para representar ese número cualquiera que puedes estar pensando que te piden que pienses. También puedes decir o puedes utilizar, por ejemplo, cuando te dicen tres números cualquiera, pues entonces utilizas tres letras diferentes, donde cada una de esas letras es equivalente a uno de esos números cualquiera, pero como no conocemos cuál es el número, ese número queda representado por A, por B y C, que en realidad son parámetros o variables desconocidas. A veces también pueden decir la suma de dos números cualquiera. Entonces, como dos números cualquiera son A y B, la suma implicará que entre A y B haya un signo de más y en consecuencia se lleve a cabo la operación. Lo mismo aplica para la diferencia o resta de dos números cualquiera. Los dos números cualquiera son A y B y el signo menos en medio implica la diferencia o resta. Esto ha sido cotidiano a lo largo de nuestros años de formación. A veces no ha sido tan explícito el lenguaje algebraico. Por ejemplo, cuando vamos a la primaria, nos dicen que calculemos el área de un rectángulo cuya altura es tal número y base tal longitud. Y entonces a nosotros nos han dicho que el área es igual a base por altura, así escrito explícitamente. Y en esos casos lo que tenemos es una representación algebraica donde la altura es representada por la palabra altura, como tal, no es una sola letra, sino una colección de letras. Lo mismo que la base, pero el significado es exactamente el mismo y lo interpretamos como una vez que yo conozca o me den el valor de la altura y el valor de la base, podré hacer el cálculo del área. Aquí tenemos otros ejemplos sobre el lenguaje común traducido a un lenguaje algebraico. Por ejemplo, en todos los casos es la misma situación, dicho de distintos modos. En los tres casos es el producto de 2 por A por B. Pero, por ejemplo, en el primer caso se dice el producto de dos números cualesquiera por 2. Entonces, los dos números cualesquiera son A y B. El producto de esos dos números es A por B. Y luego dice que va multiplicado por 2. Este orden simplemente es porque es muy común en matemáticas que primero se escriban los números en los productos y después las variables. Otra manera de decir exactamente lo mismo es 2 por dos números cualquiera, o el resultado de multiplicar dos números cualquiera y el número 2.
A veces también se puede decir el doble del producto de A por B o el doble del producto de dos números cualquiera. Entonces, en esos casos siempre se tiene esta representación y lo que aquí vamos a buscar es precisamente utilizar estas posibilidades de traducción para empezar a construir pequeños modelos matemáticos que nos representen situaciones un poco más complejas. Acá hay unos ejemplos de división. El tercio de un número cualquiera, pues es aquí un tercio por A. La tercera parte de un número cualquiera, A entre 3, o un número cualquiera entre 3, literalmente es A entre 3, y las tres expresiones representan exactamente la misma situación. Entonces, la idea es empezar a utilizar el lenguaje algebraico en situaciones. Por ejemplo, aquí viene, y viene resuelto, pero lo vamos a ir explicando paso a paso. Durante el fin de semana pasado se hizo una actividad para restaurar los jardines de la escuela mediante el Club de Ecología. El equipo de Hugo sembró 8 plantitas más que nosotros. ¿Cuántas sembramos nosotros? Es algo que no sabemos. Pero nosotros sembramos el doble de lo que plantó el equipo de Aarón. Bueno, ¿y cuánto plantó el equipo de Aarón? Tampoco lo sabemos. Porque se la pasaron jugando. Al final del día, entre todos sembramos 53 plantitas. Cuando escuchamos este texto así, o leemos el texto así, hay mucha información que no nos es clara. No tenemos todos los datos para saber cuánto hizo cada uno. Pero si repetimos, dice acá, el equipo de Hugo sembró 8 plantitas más que nosotros. O sea que si yo supiera cuánto plantamos nosotros, entonces podríamos saber cuánto plantó Hugo. El problema está en que nosotros no sabemos cuántas plantamos porque no lo dice acá. Eso podría ser representado por una variable. Sin embargo, hay más información. Dice, pero nosotros sembramos el doble de lo que plantó el equipo de Aarón. ¿Qué implica eso? Que si supiéramos cuánto plantó Aarón, entonces multiplicándolo por 2, sabríamos cuántas plantas sembramos nosotros. Y si supiéramos cuántas plantas sembramos nosotros, entonces sabríamos cuántas plantas sembró el equipo de Hugo. Entonces, esto lo podemos representar mediante ecuaciones o mediante el lenguaje algebraico, comentaba cómo es de lo que se trata acá. Entonces, hagamos eso justamente, vayamos utilizando esto que está acá. Entonces, aquí tenemos 3 espacios. Voy a replantearlo en nuestro caso y voy a empezar del final porque es como se va planteando la situación en este caso. El equipo de Hugo sembró 8 plantitas más que nosotros sembramos el doble que plantó Aarón. Entonces deberíamos empezar por el final. La pregunta entonces debería iniciar por ¿cuántas plantitas? Aquí nos falta un acento. ¿Cuántas plantitas plantó Aarón? Esa sería nuestra primera gran pregunta. ¿Tenemos respuesta para ello? No. Entonces, como no existe una respuesta para ello, entonces es un valor desconocido. Entonces, el número de plantitas que plantó Aarón es un valor desconocido. En matemáticas, esas variables, mejor dicho, ese tipo de situaciones son representadas por una variable. En este caso puedo decir que la variable x, ¿no? Entonces, si no conozco cuántas plantitas plantó el equipo de Aarón, por la razón que haya sido, pues lo voy a dejar representada por una letra X. En consecuencia, puedo luego manejar la siguiente información, ir hacia atrás. Nosotros sembramos el doble de plantas que el equipo de Aarón. Entonces, le voy a poner acá, nosotros, vamos a cambiarlo a texto.
nosotros. Entonces, si no sabemos cuántas plantó Aarón, pero ya le pusimos a esa cantidad la variable X, cuando dice que nosotros sembramos el doble, entonces eso lo vamos a representar por 2X. De tal manera pues que vamos construyendo unas expresiones algebraicas que traducen el texto en una expresión matemática. Nosotros plantamos el doble que el equipo de Aarón. Eso es lo que dice acá. Se cambió a matemática, lo más regresa a texto, que el equipo de Aarón. Entonces, como Aarón plantó X plantita, nosotros plantamos el doble. Y el equipo de Hugo dice que plantaron 8 más que nosotros. Entonces, si nosotros plantamos el doble que Aarón, y eso lo hemos representado por la expresión 2X, eso implicaría que el equipo de Hugo, entonces, traducido en lenguaje algebraico, serían 2X más 8, porque plantó 8 plantitas más que nosotros. De tal forma, pues, que tendremos aquí las expresiones para cada uno de los equipos, donde cuando conozcamos cuántas plantitas plantó Aarón, podremos saber lo que hizo cada uno de ellos. Lo interesante de acá, de esta situación, es que al final nos dice cuántas plantamos. Los totales, pues. Entonces, el total implicaría que vamos a considerar las plantas que plantó Aarón. Aarón plantó X plantas, la cantidad desconocida. Nosotros plantamos el doble que ellos. Y finalmente el equipo de Hugo plantó 8 más que nosotros. Entonces, si queremos conocer el total de plantas plantadas, tenemos que sumar la cantidad que plantó cada equipo. Entonces tenemos X del número de Aarón, el doble que plantamos nosotros y el doble más 8, o las que plantamos nosotros más 8 que plantó Hugo. Pero dice el ejercicio que al final se tienen 53 plantitas. O sea que esa suma de las cantidades plantadas debe ser 53. Esta es la situación que se está planteando y es la que ustedes tienen acá en el texto, escrito de un modo un poquito diferente, pero es exactamente lo mismo. El equipo de Hugo sembró 8 plantitas más que nosotros. Nosotros sembramos el doble de lo que plantó el equipo de Aarón, y el equipo de Aarón no se da referencia. Entonces, como no se da referencia, les decía, a eso vamos a llamar el valor desconocido X. No sabemos cuántas, pero al tener para el equipo de Aarón X cantidad, entonces si nosotros hicimos el doble que ellos, el doble se representa por un 2X, y el equipo de Hugo sembró 8 plantitas más que nosotros. Si nosotros sembramos 2X, ellos sembraron 2X más 8. Y esta es la situación que se tiene acá. Y como ese, tenemos entonces el total. Al final del día, entre todos sembramos 53 plantas. La suma de las expresiones. Si ustedes se dan cuenta, el orden en el que está hecho aquí es diferente del que he planteado acá, pero el resultado es exactamente el mismo. No es diferente. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a dejar esto y vamos a ir al siguiente ejercicio. Acá lo que se trata ahora es que hagamos la traducción de algunas expresiones en una interpretación y luego en un lenguaje algebraico. Vamos a hacer las primeras 2 filas y ustedes van a desarrollar las demás filas que están acá. Entonces dice el lenguaje ordinario, el doble de un número cualquiera. Entonces el número cualquiera es X. Entonces, para que sea el doble debe ir multiplicado por 2. ¿Qué va en la columna del lenguaje algebraico? Bueno, la operación que está indicada. 2 por X da como resultado 2X. Esto es lo que iría escrito en la última columna que está aquí. Simplemente 2X.
porque ya llevamos a cabo la operación. En la siguiente fila que tenemos acá, se tiene lo siguiente. En lenguaje algebraico es la razón de x con 4 o x entre 4, que sería acá una representación con el símbolo del entre, x entre 4. ¿Cómo lo diríamos? Entonces aquí en este caso lo que tenemos o lo que parece tener podemos traducirlo como la cuarta parte de un número, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos dividiéndolo entre 4. Entonces cuando queremos obtener la cuarta parte de un número se divide entre 4. Entonces podríamos traducirlo como la cuarta parte de un número. Tenemos un solo cuarto ahí del número desconocido x, de un número cualquiera, le pueden poner así, de un número, o añadir un número cualquiera, porque es una variable desconocida, ¿no? Eso iría acá. Entonces, del mismo modo se van llenando las demás tablas. Entonces, la invitación es a ponerle un alto al video y entonces resolver los ejercicios, y una vez que hayan concluido, pueden regresar a esta parte del video y entonces encontrarán algunas respuestas de lo que está aquí. Por ejemplo, la fila 3. Entonces, como ya le quitaron la pausa, vamos a hacer la fila 3. Dice el quíntuple de un número. ¿Cuál sería la interpretación entonces? Con paréntesis vamos a escribir el 5. Vuelvo a poner paréntesis y le pongo la x. Entonces, este es en lenguaje cotidiano el quíntuple de un número traducido a una operación matemática. Y esa operación matemática se puede convertir en un lenguaje algebraico, como sugiere ahí. Entonces, en la tercera columna iría simplemente 5x. Eso deberían ustedes haber encontrado. Vayamos a la siguiente fila. Está simplemente escrito x menos 3. Entonces, en este caso, ¿cuál es el lenguaje ordinario? Entonces aquí hay muchas maneras de escribirlo igual, pero una manera podría ser, como algún ejemplo anterior vimos, la diferencia entre un número cualquiera, si le quieren poner o no, y 3. Así podríamos escribirlo. Y en lenguaje algebraico esto quedaría exactamente igual. Aquí sí no habría ninguna diferencia. En lenguaje algebraico queda x menos 3, que es lo que va en la tercera columna. Terminemos con la cuarta fila, no la quinta fila. Voy a ver la última que voy a hacer, ya no haré los demás, pero dice en lenguaje algebraico dice x elevado a la potencia 3. Entonces, ¿cómo lo podemos representar esto en la interpretación y cómo sería en lenguaje ordinario? No hay una sola respuesta, sino que hay múltiples respuestas para el lenguaje ordinario. Entonces, una manera es escribir simplemente un número elevado a la potencia 3. Esa sería una opción, por ejemplo, pero no es la única. Esa es una opción. Otra opción podría ser, por ejemplo, el producto de 3 veces el mismo número. Esta sería otra forma de decirlo, no es la única, pero bueno, esto nos puede permitir la interpretación, es decir, entonces si es el producto de 3 veces el mismo número y el número que no conozco es x, entonces tendría x por x por x, y entonces tendría que esto es igual a x cúbica, lo que aparece acá. De manera similar se pueden ir haciendo los demás números que están acá. Desarróllenlos y los comentaremos en la siguiente clase.
Aquí hay otros ejemplos que son interesantes que podemos trabajar y la invitación es a que le pongan otra vez una pausa al video y vayan desarrollando estos ejercicios que están acá planteados. Y una vez que los hayan resuelto, los vamos a hacer acá juntos, ¿sí? Para que podamos resolverlos. Entonces, pónganle pausa y vayan. Ahora que estamos aquí de vuelta, vamos a resolver este ejercicio, el que está aquí. La edad de tu papá es el doble de tu edad y tu papá tiene 34 años. Entonces, aquí vamos a tener que indicar quién es la variable. Dice la edad de tu papá al principio y tu papá tiene 34 años. La edad de tu papá es el doble de tu edad. Entonces, aquí lo que hay que preguntarnos es, ¿qué es lo que no conozco? Y lo que no conozco es la edad mía, ¿sí? Mi edad. Entonces, como eso no lo conozco, entonces lo voy a indicar con palabras, mi edad, que es una variable desconocida, va a ser representada por X, ¿vale? Porque no la conozco. Y entonces puedo interpretar en lenguaje. La edad de tu papá es el doble de tu edad y tu papá tiene 34 años. Entonces, si esto que inicia acá, la edad de tu papá, lo voy a escribir con palabras. Edad de tu papá es el doble, entonces es equivalente al signo igual, es el doble de la que tú tienes. Entonces lo voy a poner aquí igual al doble de lo que tú tienes. Para dejarlo más clarito, creo que voy a cambiar aquí en lugar de mí por tu edad. Mi edad. Entonces voy a poner aquí en lugar de mi edad, tu edad. Tu edad. Entonces, esto lo vamos a traducir, pero además dice, y tu papá tiene 34 años. Entonces, si esto lo traducimos utilizando la información, la edad de tu papá, 34. Y eso es igual al doble de lo que tú tienes. Si lo que tú tienes es X, el doble es la expresión multiplicada por 2. Entonces, la interpretación sería que la edad de tu papá es el doble de lo que tú tienes. Y en lenguaje algebraico lo escribiríamos así, 34 igual a 2x. Hagamos la que sigue, la del inciso C, que dice, 2 boletos para el cine cuestan la mitad del combo familiar o el quíntuple de un refresco. Entonces, 2 boletos para el cine cuestan la mitad del combo familiar. Aquí la pregunta es, ¿y cuánto cuesta el combo familiar? La otra pregunta es, ¿cuánto cuesta un refresco? Entonces, en esta situación tenemos dos variables. Vamos a plantearla, pues. Entonces, les decía, una es el costo del combo familiar. Esa no la conozco. Costo del combo. Cuando no conocemos algo, pues lo representamos con una variable. Y vamos a ponerlo en texto. Costo del combo familiar. Eso es una variable. La vamos a representar por una letra X, porque la desconozco. Vamos a hacer la otra que dice, o el quíntuple de un refresco. La pregunta es, ¿y cuánto cuesta un refresco? Entonces, como no sé, voy a poner también costo de un refresco. Como no lo sé, también va a ser representada por una variable. Obviamente que no puede ser la misma variable que el combo familiar, porque eso implicaría que el refresco y el combo familiar cuestan lo mismo, y no es así. Entonces, cuando no es así, lo represento con otra letra diferente. Y entonces ya vengo acá. 2 boletos del cine. La otra pregunta sería, ¿y cuánto cuesta un boleto del cine? Entonces, eso también lo vamos a poner aquí. Costo
del boleto de cine. Como esto es otra variable, lo vamos a representar con otra letra. Cada cantidad que no conozcamos tendrá que ser escrita o representada por una letra o variable. Entonces, ahora sí, traduzcamos toda la expresión. 2 boletos para el cine. Entonces, 2 boletos para el cine implicaría que si cada boleto cuesta Z, entonces 2 boletos deben de costar 2Z. 2 boletos para el cine cuestan la mitad del combo familiar, entonces esto debe ser igual a la mitad del combo familiar. Entonces, si el combo familiar cuesta X, la mitad es esa X dividida por el número 2. Y entonces ahí tendríamos la representación de 2 boletos para el cine cuestan la mitad del combo familiar. Luego dice que tiene que ser otra expresión, o el quíntuple de un refresco. Como sigue hablando de 2 boletos para el cine, seguimos poniendo 2Z. 2 boletos para el cine cuestan el quíntuple de un refresco. ¿Qué significa eso? Que es 5 veces el costo del refresco, o sea, 5 veces Y. Y esas serían las 2 representaciones que requeriría este ejercicio C. Hagamos el que sigue. El que sigue dice, y con esto vamos a concluir esta actividad, dice, la cantidad de artículos vendidos hoy equivale al triple de los vendidos ayer menos 10 artículos. Entonces, en ese sentido tenemos que poner nuestras variables. Entonces, ¿cuántos artículos se vendieron hoy? Podríamos poner entonces aquí en texto cantidad de artículos vendidos hoy. Así. Y eso lo vamos a representar dado que no lo conozco por una variable. Le puedo poner X. Y entonces, pero tengo la otra información, ¿no? Equivale al triple de los vendidos ayer. Bueno, ¿y qué cantidad se vendió ayer? Como no sé cuántos se vendieron ayer, pues también lo voy a poner así. Cantidad de artículos vendidos ayer. Entonces, insisto, como no es una variable que conozca, lo represento por medio de una variable, otra letra, pues. Y entonces, con esas 2 letras voy a traducir lo que dice aquí. La cantidad de artículos vendidos hoy, entonces eso equivale a la letra X. Equivale, esa palabra equivale lo podemos representar con un signo igual. Al triple de los vendidos ayer, bueno, el triple de los vendidos ayer se representa por 3Y. Solo que dice que menos 10 artículos, entonces a eso le tengo que restar 10. Y esto sería, en lenguaje algebraico, la expresión que va aquí. La interpretación entonces sería la colocación de estas variables y la traducción del texto a una expresión matemática sería el lenguaje algebraico tal cual. Entonces, esa situación se presenta en otra serie de ejercicios, muchas veces cotidianos o a veces no tanto, pero el trabajo es traducir el lenguaje cotidiano, lo que son expresiones con palabras, a el uso de un lenguaje técnico especializado, si lo quieren ver así, en matemáticas, que es la parte importante o es una parte importante para traducir nuestra información de trabajo. Vamos a hacer un último ejercicio para cerrar la clase que tiene que ver con este ejemplo que está aquí. La mitad de lo que debe Raúl más el doble de la deuda de Javier asciende a 28,500 pesos. Entonces, esto hay que traducirlo, ya aquí ya no pide que hagan el ordenamiento que se presenta en estos ejercicios, pero es indispensable seguir este camino de interpretación y traducción al lenguaje algebraico. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a seguir el mismo caminito. Entonces aquí dice la mitad de lo que debe Raúl. La primera pregunta es ¿y cuánto debe Raúl? Entonces, como no lo sé, pues lo que voy a hacer es escribirlo
con un texto, en principio, es decir, Raúl debe, ¿y cuánto debe? No lo sé, entonces como no lo sé, lo represento con una variable X desconocida. Luego dice, más el doble de la deuda de Javier. ¿Cuánto debe Javier? Entonces igual vamos a hacer la misma expresión o muy similar, pues solo que como es otra deuda, otra cantidad de dinero, entonces no puede ser la misma letra. Entonces podemos poner que Javier debe. Entonces, insisto, como no hay nada que nos diga que las dos deudas son iguales, entonces no puedo utilizar la X. Si dijera que las deudas son iguales, en ambos sería X, pero como no es así, le tengo que poner Y. Y luego vamos a traducir entonces el texto completo utilizando las letras. La mitad de lo que debe Raúl. Entonces la mitad es una representación que significaría X entre 2. Esa es nuestra mitad. Más, dice ahí, entonces ponemos un signo más. El doble de la deuda de Javier. El doble de la deuda de Javier es 2 por la deuda de Javier. Asciende, esa palabra asciende es equivalente al signo igual y entonces dice 28,500 pesos. Entonces tendríamos planteado la situación. Ustedes pueden hacer los demás ejercicios, el otro ejercicio propuesto acá y también pueden traducir al lenguaje cotidiano o lenguaje común, como le llamo aquí, expresiones que nos hemos encontrado a lo largo de nuestros cursos de matemáticas. Bueno, hoy que no he podido estar presente en la clase, hay este video que los busca orientarlos un poco en la solución de los ejercicios. El día de mañana espero estar presente y que trabajemos con la mayor normalidad posible. Cuídense mucho.